Bueno, el día jueves hicieron una actividad que comprendía de mirar 2 videos y sacar de ahí las operaciones preliminares en los cereales. De manera voluntaria, levantando la mano, pueden ir participando. Ramón, Ángel, se me hace bien raro decirte Ramón. Ángel, adelante. No me gusta Ramón. Ok, perfecto. Pues eso de los granos, primero se les tiene que hacer un muestreo cuando llegan del tráiler, después del lado y no, después de tomar el muestreo se pasan a una banda transportadora que se llama donde se lava. Después del lavado tiene que llevarse a un lugar donde se seca y almacena. Después se vuelve a transportar y así. Sí, sí. Pues ese es el proceso rapidito. Se toma un muestreo, se lava, se seca, se almacena y después se vuelve a transportar. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el segundo video que estaba en inglés, Ajá. sí tomaban la muestra así como decía el Ángel y en la primera no? O sea, ¿eso ya va a depender de la empresa o cómo está eso? Pues lo más ideal, o sea, si nos vamos a lo ideal sería el del segundo video, pero sí, o sea, como tú dices, ya dependería de la empresa, ¿no? Muchas empresas a lo mejor el muestreo lo hacen de manera quizás nada más así visual de, no, sí, este se ve menos feo o este se ve más feo, recházalo. Eso pues va a depender de la empresa y pues incluso hasta de el material con el que cuenten, ¿no? Si es una empresa que apenas va creciendo y su laboratorio no cuenta con mucho o no cuenta con equipo suficiente, pues ahí omitiría algunas cosas, pero eso sería lo más ideal, o sea, que llegue el alimento y realizar estos análisis sería lo ideal. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Nadie. Entonces digo, Yajaira. También investigamos que los análisis, o sea, los aspectos generales para realizar los análisis de operaciones preliminares. Y mencionaba tener análisis sensoriales y el Ok, creo que se está cortando poquito, o si puedes ponerlo en el chat, porque sí te empecé a escucharlo lo primero, Yajaira, pero luego ya se fue cortando. Ok, aquí dicen en el chat, Citlali, sí, ahorita se los paso por Messenger. Y Osiris, pues ya terminando la clase, miro los mensajes. Pero bueno, ok. Entonces, Montserrat. Montserrat, ¿estás ahí? Ok, ahí miren el chat. Sí, claro, adelante, lo puedes escribir. Blanca, adelante. Pues respecto a lo de los videos, yo me acuerdo que primero se tenía que pasar el camión y que tenía que ir por una, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era hidráulica. Y se dejaba caer el grano y pasaba por unas rejillas y entonces eso caía a... Es que no recuerdo los nombres, pero bueno,
Sí, está bien. ¿Mande? No, está bien, adelante. Caían en un como tipo contenido que hacía que limpiaba el grano, quitaba todos la suciedad o algo así, que era la cáscara, podían ser tierra o ramas o lo que tuviera del campo. Luego de ahí pasaba, si mal no recuerdo, pasaba unos silos y creo que también los volvía a limpiar. Después de ahí me parece que los limpiaban, que los pasaban a otro silo más grande, que hacía que como que tuvieran a una temperatura adecuada para que se secaran y así evitar la contaminación. Y hasta ahí ya me acuerdo. Ok, muy bien, muchas gracias. Comenta Indira también que los videos para el proceso de cereal se utilizan varias máquinas para su correcto procesamiento. Así es, como comentaban, en este procesamiento de cereales las operaciones preliminares son muy cortas o comparadas con otros alimentos pues son muy, muy pocas en general. Bueno, aquí les voy a comentar, dice, se limpia, se quita la humedad del grano, esto quita el riesgo de contaminación y se transporta, comenta Erendira. Saraí dice que también nos hablaba del secado del grano, donde dice que el 70% es utilizado aire caliente para secar y el otro 30% es aire a temperatura ambiente para quitar la humedad. Así es. Estas operaciones preliminares, bueno, comenta Montserrat que ella recuerda el video que hacían como una serie de pasos cuando llegaba el grano, que era como limpieza completa, que donde se separaban los granos de como la basura que llevaba, y para limpiar también usaban un extractor y un juego de cribas, que cree que sí se llamaba. Sí, como tipo de como si fuera a unas tipo de tijeritas o algo así para limpiar o para detener la suciedad. Las operaciones, chicos, preliminares de los cereales, como les reitero, les comento, son operaciones sumamente a lo mejor sencillas, pero primordiales, ¿no? Sin estas operaciones preliminares, yo creo que la conservación del cereal no se pudiera hacer adecuadamente. De hecho, algunos de los equipos e instalaciones les ha tocado verlos a lo mejor cuando van para el valle, donde está Bonfil, ¿no? Que vemos todos como estos tipos de cilindros con una forma cónica al final, que es donde los almacenan. Y en el video pues pudieron darse cuenta pues que estas instalaciones que hemos mirado siempre cuando vamos para el valle o así, pues tienen nombre y tienen una función. ¿Ok? Bueno, voy a proceder a pasar lista de la primera hora. Stephanie. Presente. Ok. Luis. Presente. Los que no podían hablar, aquí tengo abierto el chat, ¿eh? Humberto. Presente. Ok. Isaac. Presente. Montserrat. Ok, ya lo leí, ¿está bien? Ángel. Presente. Adal. Presente. Ok. Citlali. Presente, profe. Ok, gracias. Paulina. Operaciones preliminares, podemos decir que pues empezaba
con una selección, ¿no? La selección es muy sencilla, pero pues nos puede causar un gran impacto. En esta selección omitimos los granos dañados, pues dañados porque puede ser por plagas animales donde pues pican los granos, incluso pues también aves, y esos granos se mira visualmente el daño, ¿no? Puede ser esta picadura a lo mejor como un círculo o fisuras que son como grietas del grano que pues nos representa o nos visualiza el daño. También esta presencia de contaminación, ¿no? Esta presencia de contaminación la podemos denotar por incluso coloración que haya en el grano, o sea, por ejemplo, con el crecimiento de hongos, más que nada, a veces se da una coloración oscura o blanquecina, o con la presencia como de estas hifas que se van haciendo como pelucita, ¿no? Como ese arbustito de... Permítanme. Ay, gracias. Esta, acumulación o estructura de hongo, ¿no? Que se ve visualmente. La cuestión con los granos dañados, a lo mejor dicen, bueno, o sea, ¿qué pudiera ser una fisura o una grieta en un grano de cereal, ¿no? Pudiera presentar las consecuencias, no de manera a lo mejor en general, cuando hagas, cuando los tritures o cuando los muelas, se va a distinguir esta calidad ya cuando proceses ese producto, o sea, que ya lo hagas un producto terminado. Por ejemplo, si hiciste a lo mejor una harina con granos dañados, en la harina pues no se va a notar, ¿no? Porque todo está totalmente triturado y molido, que no puedes decir, ahí van granos dañados, sino ya se va a ver esta consecuencia cuando yo a lo mejor use esa harina para hacer pan o a lo mejor para tortillas. Voy a visualizar la calidad que tenga disminuyendo, ¿no? La calidad de mi producto. De hecho, se me había perdido una imagen, no se la voy a pasar, donde en un documento venía una fotografía de la elaboración de un pan con distintos porcentajes de granos dañados. Y por ejemplo, había un pan que tenía el 20% de granos dañados, ¿no? En su composición de la harina, otro que tenía el 70%. Y cómo esta diferencia de este porcentaje de granos dañados pues afectaba de manera importante la calidad del producto terminado. De hecho, en uno, el que tenía mayor porcentaje de granos dañados, ni siquiera se pudo hacer el pan, ni siquiera se formó. Se había formado nada más como una bola así de masa que ni siquiera tuvo forma. Entonces, como les digo, a lo mejor no se puede llegar a determinar la calidad de manera así visual, de decir, no le pasa nada, pues esta harina, ¿no? Está molido. Pero sí va a afectar la calidad y la composición del producto final. Y pues en la presencia de contaminación, pues no al mínimo visualización de que un alimento está contaminado, se debe de retirar. Incluso, por ejemplo, no sé si les ha pasado de que, por ejemplo, en su casa, ¿no? O en el refri o donde tienen la fruta, que está una fruta ya contaminada con moho y alrededor están otros alimentos y no se ven mal, no se ven con presencia de moho como en el otro, o de hongo, pero te quedas dudando, ¿lo debo de consumir o no lo debo de consumir? La preferencia es que no. O por ejemplo, muchas personas que le quitan la parte blanda o la parte dañada a ese alimento y dicen, ya está bien, no le quité esa manchita de hongo. No, pues el hongo de manera macroscópica ahí se ve, pero está presente en todo el alimento, aunque tú se lo hayas cortado, ¿sí? Entonces, esta presencia de contaminación, a la mínima, retirar.
Y pues como les digo, esta es una operación preliminar muy muy sencilla que se puede hacer de manera visual o ya de manera más específica, ¿no? Con equipo. Seguimos con el que sería la limpieza. Bueno, primero que nada, ¿qué es una impureza que está presente en estos productos agrícolas? Son fragmentos provenientes de la propia planta, como hojas, trozos a lo mejor de granos, rastrojos, ramas, y toda esta que pueda pertenecer a la estructura de la planta. En la materia extraña está constituida por semillas silvestres, partes de otras plantas, además de terrones. Vendría siendo pues la formación como de tipo piedritas, pero de lodo, de tierra, pues arena y piedras, ¿no? Y estas impurezas son consecuencias, ¿no? De a lo mejor prácticas que se realizan en el cultivo, a lo mejor el descuido o en el control de las malezas o incluso hasta de los métodos utilizados para su cosecha. Por ello se pretende que durante la cosecha evitar el corte de partes innecesarias de la planta para que pues disminuya la cantidad de impurezas cuando el producto sea cosechado. De hecho, pudiéramos decir que de manera nos ha tocado ver, ¿no? En el frijol, y eso a veces hasta en el empacado, no solamente en el a granel. Las piedritas comúnmente en el frijol, que a lo mejor a algunos les ha tocado masticarlo. Y pues estas impurezas son las que pudiera estar presentes. Aparte, pues también materia extraña, a lo mejor como insectos secos ahí muertos o algo más por el estilo, proveniente del mismo pues campo. Y esta limpieza, como lo vimos en el video, pues sí se hace de manera mecanizada. Tanto se tiene como estas cribas que al fin de cuentas vienen separando, o vienen como si fuera un rastrillo, hagan de cuenta. O sea, si los que sí rastrillan su patio se van a dar cuenta cómo el rastrillo va atrapando esas a lo mejor plantas o esos terrones y dejando pasar a lo que vendría siendo el grano de cereal. Luego tenemos el secado. Quizás hayan pensado como que bueno, de manera general, y está bien, de que no sabía que los granos se secaban para en sus operaciones, ¿no? Quizás todos de manera general pensábamos que los granos se recolectaban, los almacenabas y punto, ¿no? Pero tienen un gran proceso que es lo del secado, que determina el riesgo de deteriorarse durante el almacenamiento. Podemos decir que es un proceso de gran importancia que se tiene que llevar a cabo. Claro, por dos factores. El grano tiene un porcentaje de humedad, ahí donde lo vemos sequito y todo bonito, tiene un porcentaje de humedad, porque no olvidemos que pasa de ser una planta, y aparte es la estructura que comprende el apartado donde se va a desarrollar la nueva planta. Y aquí me refiero con esto. Si se dan cuenta, el endospermo comprendía la parte, bueno, de ahí voy a tomar mi energía para desarrollar la nueva planta, ¿no? Y el embrión pues sería la parte donde va a dar vida a esta nueva planta. Y pues qué otros factores se pueden acatar o tomar externamente para desarrollar esta planta. Y pues ahí viene lo de la humedad. Los granos ya tienen un porcentaje de humedad para este propósito, o sea, para desarrollar la nueva planta. Y nosotros, pues como no nos interesa desarrollar por el momento esa nueva planta, sino estos granos los llevamos para utilización industrial o de manera de consumo, pues hay que disminuir este porcentaje. Como les digo, este porcentaje para determinar o disminuir el riesgo de deteriorarse, y aparte inhibir la germinación de las semillas. Como ustedes le hicieron en biología, ¿qué pasó con su frijolito? ¿Qué le hicieron a su frijolito?
Tenían un frijolito, ¿no? Se quedó en la escuela. Se quedó en la escuela, ay, ya está bien muerto ahí. No, más que yo sí me quedé uno y lo planté y me dio un frijolito. ¡Wow! ¡Qué padre! Yo creo, la verdad nunca he hecho el experimento del frijolito, a ver si me da o no me da. Pero ¿qué factor importante fue la determinación de para hacer crecer este frijolito? Que agarrara mucha luz, maestra. Mucha luz, ¿y qué más? Mantener húmedo. Mantener húmedo, ¿verdad? O sea, mantener esa humedad en el... Sorry. Mantener esa humedad en ese frijolito, y ya al tiempo después, junto con la luz, se realizó la germinación. Entonces, nosotros secamos estos granos de cereales para inhibir la germinación de estas semillas. Y el contenido de humedad de los granos para un almacenamiento seguro sería del 11 al 13%, ¿no? De la base húmeda en estos granos. Y tenemos aquí 3 sistemas de secado donde nos dicen baja temperatura, media temperatura, alta temperatura. También la estructura que se utiliza para secarlos. En baja temperatura tenemos los silos. En media temperatura ya tenemos el silo junto con secadora. Y la alta temperatura, la secadora. Y nos dice la temperatura que alcanza el grano en el interior de la estructura, ¿no? En la baja tenemos que alcanza una temperatura ambiente o de 3 a 8 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. En la media tenemos 43 grados centígrados para los granos de semillas para el consumo humano y 60 grados centígrados para granos con destino industrial. La alta temperatura maneja de mayor a 60 grados centígrados. De hecho, pues en el video, ¿no? En el primer ejemplo venía, pues se hacía un secado por medio del silo, donde veíamos el flujo del aire caliente. Muchos son entre el aire caliente y ya después un aire a temperatura ambiente, como se le llama aireación, creo que, siento que no lo estoy pronunciando bien. Aireación, ay, no me acuerdo, no puedo. Bueno, se hace aireo, por decirlo así, con aire a temperatura ambiente, ¿no? Que vendría siendo el de la baja temperatura. Pero ese es el propósito y la importancia que tiene el secado en esta operación preliminar. De hecho, si no hay un buen secado antes del almacenado, se puede llegar a tener muchas pérdidas en el almacenamiento, que es el siguiente. En el almacenamiento, de hecho, tenemos un dato que dice que el grano es un material higroscópico, o sea que ajusta su humedad a la de la atmósfera que lo rodea en función a la temperatura. Si yo tengo una humedad relativamente alta donde lo estoy almacenando, pues el cereal va a absorber esa humedad, ¿ok? Y también nos dice que el almacenamiento de los granos es la etapa donde se originan las mayores pérdidas por problemas referentes a las condiciones de conservación. De hecho, lo que concierne a lo que son los hongos tienen preferencia por lugares oscuros, húmedos. Entonces, si no estás regulando bien su almacenamiento en cuestión de humedad y temperatura, y ponle tú que todavía lo tienes, por ejemplo, en los silos, ¿no? Y está oscuro, pues va a proliferar este hongo, ¿no? Sin ningún problema. Va a decir, hoy tengo comida, o sea, el grano, tengo oscuridad, tengo humedad, pues ¿qué más puedo pedir? Entonces, aquí en esta parte que a lo mejor a veces nosotros decimos, es la parte más sencilla de las operaciones preliminares porque nada más lo almacenas. No, hay que controlar estos parámetros para hacer que nuestro grano no se vea afectado y haya un correcto almacenamiento. De hecho, en los tipos de almacenamientos quizás les ha tocado cuando van igual para el Valle o cuando van para Mexicali,
que muchas empresas los tienen afuera, por ejemplo, en su patio o el espacio, y ves montañas, ¿no?, de cereales nada más cubiertos con una lona. Claro, también pues es aceptable, pero pues ese tipo de grano a lo mejor va para otro tipo de industria, ¿no? Otro tipo de industria, por ejemplo, que pudiera ser una industria menos demandante, por así decirlo, en su calidad, porque pues en el almacenamiento, como lo vemos en los patios así cubiertos con lona, pues están expuestos a la luz del sol, incluso a roedores o insectos, y pues a las condiciones ambientales que se tienen. De hecho, como todavía el grano comprende de sus tres estructuras, podríamos decir que exponerlos a la luz del sol pues puede llegar a generar la reacción de esta oxidación de las grasas, ¿no? Y a enranciar lo que vendría siendo el grano de cereal. Y aquí tenemos una tablita donde nos dice en 3 granos y una oleaginosa y las humedades de almacenamiento, perdón. Por ejemplo, el trigo, el maíz y el sorgo debe tener una humedad de almacenamiento segura del 14 al 14.5%. La soya debe tener del 12.5 al 13.5%. Y esta oleaginosa, que vendría siendo el girasol, sería del 7 al 9%. Claro, como en otras tecnologías, pues cada alimento va a tener su factor de humedad y de temperatura según a la composición que tenga, ¿no? Me siento, me voy a sentar para... ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Y la otra actividad era lo de los análisis, ¿no? Estos análisis fueron sacados de la norma 247, no recuerdo el año, pero norma de granos y cereales. Realmente había muchos análisis, como pudieron ver, pero si leyeron bien, unos eran para harinas, ya, o sea, para el producto elaborado de las harinas. Y había un pequeño apartadito ahí donde decía el almacenamiento de los granos y los análisis que se les debe de hacer. Bueno, estos son los análisis que se debe de tener de los granos de cereales. El primero que se tiene es el porcentaje de humedad, el porcentaje de grano dañado, el porcentaje de plagas, la temperatura y las aflatoxinas, ¿no? El porcentaje de humedad, de manera general o la manera más sencilla, es por una diferencia de peso. Una diferencia de peso donde se pesa obviamente el grano de cereal cuando llega pues con su porcentaje de humedad intacto, se somete a un secado y se hace pues la diferencia de peso, ¿no? O sea, lo pesas al principio y lo pesas al final. El porcentaje de grano dañado comprende a la estructura del grano, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje del grano, por ejemplo, el grano completo pues sería el 100%, qué tanto porcentaje hay a lo mejor de picaduras o de fisuras, ¿no? Y el porcentaje pues de plagas, pues puede ser las plagas encontradas en estos tipos de cultivos. Y la temperatura, muy importante, pues también, como conocemos, la temperatura de los granos de cereal pues se eleva las condiciones de la cosecha, el transporte, pues ya vemos cómo los transportan, ¿no? Totalmente directo el camioncito, y ni siquiera trae una lona para protegerlos del sol, etcétera. Y el otro es las aflatoxinas. Estas aflatoxinas son correspondientes a la rama de la microbiología. ¿Por qué? Porque son un producto proveniente de los hongos y se conoce en general como las micotoxinas. ¿Han escuchado de estas micotoxinas? Yo no. ¿No? No. Ok. Muy bien. Pues como saben,
tenemos 2 horas, así que tenemos una actividad de clase. Esta actividad, chicos, es una lectura donde van a sacar los puntos importantes. En este caso no va a haber necesidad de escribirlo, lo van a leer y vamos a tener la participación, y eso, la participación de cada uno va a contar como la actividad realizada, ¿sí? Esta lectura está disponible ya en su plan de clase en CIAG. Si tienen problemas para descargarlo, por favor díganme por el chat para ponerles el link. Bueno, les voy a poner el link de una vez. Este es realmente un artículo de una revista sencillita que se dedica pues por ejemplo, pues a la investigación de alimentos y cosas así. Y vamos a leerla para que puedan comentarla y pues ya la vamos a discutir. Esta lectura es acerca de las micotoxinas, ¿ok? Van a tener, son las 10:55, a las 11, nos vamos a unir a las 11:25, ¿ok? Y de ahí ya vamos a empezar con las participaciones. ¿Está bien? Sí. Ok, por lo tanto voy a cerrar la sesión y a las 11:25 la voy a volver a abrir ya para las participaciones. Les mando el link entonces ahorita por el grupo, ¿ok? Sí, maestra. Ok, entonces nos vemos en un ratito. Bye bye. Maestra, Mande. disculpe, le mandé mensaje por Messenger. Ah, ok, ahorita lo leo. Ok, gracias. Ok, gracias. Voy a ver quién se queda hasta el final. ¿Qué trajes, Poñi? Ok, chicos. ¿Listos? Bueno, vamos a ir empezando con las participaciones. Los voy a ir mencionando, ahora los voy a ir mencionando yo y ya pues van participando, ¿ok? Bueno, Alexandra. Aquí estoy. Cuéntame. Venía una parte donde decía cómo más o menos evitar o tratar de evitar los hongos productores de, ¿cómo se llama? Micotoxinas. Micotoxina. Entonces, para eso se tienen que usar las buenas prácticas de higiene, ya sean a base de recolección, almacenamiento, de cosechados, el procesado de envasados, transporte y todo eso. Eso podría llegar a evitar esa infección. Y aparte que también diré que los etiquetados en los alimentos descontaminados, como ya sea físicamente, debe como reflejarse en las indicaciones. No me acuerdo muy bien cómo decía la frase porque sí estaba medio larguita, como de que este producto ha sido sometido a proceso de selección y tal. Y eso sí se me hizo interesante. Aparte que también, como que si los consumimos nos causan varias enfermedades. Y de hecho, si los animales comen eso mismo, ya también va a afectar como ya sean las carnes, a los huevos y todo eso. Entonces sí es como que wow, qué miedo. Así es. Gracias. Vamos a ir dando las participaciones y al último voy retroalimentando para que no se nos venga el tiempo encima. Aarón Martínez. Y después Ramón. Ángel. Manda, maestra. Ok. ¿Qué comentas de la lectura? ¿Qué complementas con Alexandra? No escuché lo que dijo Alexandra, maestra, voy entrando. Ok, bueno, pero igual, ¿qué comentas de la lectura? Pues lo que yo sé es que las micotoxinas son provenientes de los hongos y pueden afectar a las hortalizas, cereales
etcétera, todo lo que venga de campo, y que una vez que estos ya son, o sea, que ya se incubaron, digamos, en el fruto o en el producto, ya es muy difícil sacarlos de ahí porque son termorresistentes y así. Ok, muy bien, muchas gracias. De ahí, De nada. perdón. Ok. De nada, le digo. Ok. Este sería Ángel, después Blanca y después Osiris. Las micotoxinas son el residuo de los hongos y se producen porque no se llevan a cabo las buenas prácticas o la higiene. En el año 2017, un 18,5% del Producto Total Internacional fue rechazado, y estas son las principales amenazas que tiene el mercado, porque si las cosas siguen en aumento, más allá en el futuro se va a dar un desabasto de los alimentos por culpa de las micotoxinas, que se puede llevar a cabo en el sistema de dos formas. Una, se infecta el alimento que nosotros nos vamos a comer, o dos, infecta los alimentos que le damos a los animales, que se enferman y luego nosotros nos vamos a enfermar. Y luego, si se enferman los animales o cosas así, ya no se puede combatir la micotoxina porque era resistente a las temperaturas y es muy difícil solamente devolviendo el producto. Y pues a mí me da que se lleve una buena práctica, que el grano esté roto y que cuando se procese para harina, que ya tenga la micotoxina, porque no se tuvo una buena práctica, y yo como compré la harina, en la harina no está que está malo, entonces yo me lo voy a consumir. O sea, no, bien, está como muy serio el problema, porque te está diciendo que un 18 fue devuelto, pero quién sabe si sí se encontró toda la micotoxina que tenía el producto, o puede que haya más contaminado y no se dieron cuenta. Así es, muy bien. De hecho, como dices, no está seria la cosa. Quizás de manera ahorita, pues hay cosas que pues no conocemos y pues no somos tan críticos a lo mejor con cierta selección de productos, tanto a lo mejor cuando compramos que a granel o cositas así. Claro, ¿no? Pues por eso les comento, ¿no? Si de manera tú sabes que ese grano se ve manchado por hongo o algo así, pues se evita comprarlo, incluso los que están alrededor. Ok, gracias. Después de Osiris sería Yareli, ¿ok? Blanca, ¿vas a querer participar? Sí, Ok, adelante. pues las micotoxinas son evidentemente pues hongos que pues como aquí decía en el artículo que usted nos mandó, que salía en frutas, cereales, frutos secos y me parece que también en hortalizas. Y pues para evitar esta aparición en hongos, pues ahora sí entra las buenas prácticas de laboratorio, que es tener una buena higiene, también tener, ¿qué más era? Descontaminación física, y también algo como de, bueno, pues sí, buena limpieza. Pero fíjese qué curioso, porque esto yo lo asemejé como al huitlacoche, lo del elote. Uh-huh. Entonces yo me puse a investigar aparte y busqué micotoxinas y el huitlacoche, y dije, no, pues realmente sí son cosas muy distintas, porque las micotoxinas, pues como lo dicen, ¿no? Son toxinas, son tóxicos para el ser humano. Y el huitlacoche no, este se puede pues ingerir, que también ya lleva pues ahora sí que años consumiéndose pues aquí en México. Uh-huh. Así es. De hecho, bueno, ahí entra la rama de la biotecnología, ¿no? Que desde años pasados ancestrales, muchos alimentos de varias regiones, incluso culturas, tienen la base de utilizar microorganismos para la producción de sus alimentos, que de hecho, como lo dices tú, son totalmente diferentes, porque pues al fin de cuentas el huitlacoche utiliza pues un hongo, pero ese hongo no presenta un riesgo hacia la salud del consumidor. Claro, pues contraparte a lo que viene siendo las micotoxinas. Pero muy bien, de hecho me gustó mucho el ejemplo, al saber distinguir el uso de microorganismos,
para el desarrollo de ciertos productos. Gracias, Blanca. Adelante, Osiris. Pues igual que los demás, que las micotoxinas son compuestos pues tóxicos, que es producido por el hongo, y pues estos atacan en los cultivos de campo, y pues se encuentran principalmente en cereales, leguminosas, cítricos, y pues estos son producidos de forma natural por compuestos químicos, y el impacto de la cadena alimentaria, pues según la FAO, el 25% de los se ha afectado por estos hongos, y los efectos de la salud humana se producen en las personas y en los animales una serie de efectos pues, de toxicidad. Ok, está muy bien. De hecho, parte de esta, bueno, ya después que participen voy a hablar. Yareli. Sí, pues decía que las micotoxinas pues son compuestos tóxicos que son por hongos, y ahí decía los ejemplos, era Fusarium, algo así, Alternaria, y eran otros dos, y que pues no solamente afecta a los cereales, también pues a los frutos secos, a las hortalizas, a las frutas, y que puede afectar en la salud porque puede crear como la presencia de cáncer o problemas gastrointestinales o problemas de toxicidad, y que la producción de microtoxinas depende de la temperatura y la humedad en la que esté pues la materia prima, y que decía que una vez presentes no se eliminaban en el cocimiento de los alimentos porque son compuestos termoestables, algo así era. Uh-huh. Y que pues para evitar el crecimiento de las micotoxinas pues se debe llevar un proceso de higiene desde la recolección hasta el almacenamiento, así como en el pasado y todo ese proceso, porque una vez estando presentes no se eliminan porque son termoestables. Así es, de hecho es un gran reto, ¿no?, para la industria alimentaria, lo de las micotoxinas en los alimentos. Y pues de hecho como ustedes lo leyeron, son metabolitos secundarios, o sea, no es la estructura del hongo vivo, no es un hongo vivo. Más que nada pues es esta toxina, es esta sustancia. Si quieren, véanlo como la analogía de este Pokémon. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Pokémon? Que son dos cositas así, el del equipo Rocket. Wizzing. El Wizzing. El que tira como gas. Sí, Wizzing. Bueno, no sé. I don't know. Ok, véanlo como la analogía. Igual aquí lo voy a buscar. De hecho, ahorita busqué Huitlacoche. Porque vean, cuando estuve en el diplomado de biotecnología, estábamos hablando del tema, ¿no?, del el uso de microorganismos para el desarrollo de alimentos. Entonces teníamos que hacer una actividad donde teníamos que presentar un tipo de alimento innovador, investigando obviamente en la biotecnología y los beneficios y todo eso. Entonces era una participación así como en un tipo foro. Tú ibas poniendo tu participación abierta y todavía tenías que retroalimentar a tus compañeros, ¿no?, sobre su información. Entonces yo miraba, ¿no?, que ya estaban poniendo un chorro de productos así innovadores, y me fui a investigar alimentos que pertenecieron pues a la biotecnología, si fueran ancestrales, y me encontré uno de la cultura pues comprendida de la cultura maya.
era un alimento igual que se dejaba fermentar, pero de manera natural, o sea, no se le agregaba nada, simplemente con el tipo de carga microbiana que ya contenía el alimento. Pero no me puedo acordar cómo se llamaba. Y ahorita que Blanca decía del huitlacoche, dije, ¿es ese? No es, no, dije, no es ese. Y le puse y ya miré la imagen y no. Creo que era algo parecido como pozole. La palabra, no estoy diciendo que se llama. Y recuerdo que lo leí y decía la investigación que tenía muchos beneficios nutrimentales derivados de esta fermentación. Pero un gran reto, un gran factor de por qué se dejaba de consumir, porque había una serie de hongos que en parte uno se desarrollaba, creo que micotoxinas a cierto tiempo, ¿no? De la producción de ese alimento, y que el reto de este tipo de alimento era llevarlo industrialmente o desarrollarlo, pero el gran reto que tenían industrial es que querían dejar el proceso de manera ancestral, ¿no? Como se hacía en los tiempos de esta cultura. Pero el reto que tenían pues era la producción de estas toxinas por parte de estos hongos, que pues obviamente si sabían que a cierto tiempo se iban a desarrollar, se iban a producir esas micotoxinas, pues para qué lo producían. De hecho lo voy a buscar y luego se los voy a compartir. Es un artículo por parte, me parece, de la UNAM, donde hace esta investigación de este tipo de alimento. Y de hecho, muchachos, en manera, hablando de México, hay muchos alimentos de culturas antiguas, como pues la maya, la azteca, que la base de sus alimentos eran alimentos, o sea, que ellos ya usaban la biotecnología como tal, ¿no? O sea, dejaban fermentar las cosas, usaban diferentes, a lo mejor, granos de cereales para tener tipo de bebidas y alimentos. Y en la industria alimentaria, pues ahorita, ¿qué es lo que está, que es como el top, ¿no? De investigación? Pues son los alimentos a través de la biotecnología, que son los que ahorita estamos viendo, no, que tu kefir de leche, ¿no? Que es una leche fermentada. No, que tu Yakult, que tu yogur, que hay que consumir y que esto y que el otro. Siendo que nosotros ya veníamos de una alimentación totalmente basada en este tipo de alimentos. Bueno, creo que ya me extendí con lo de la biotecnología, pero es que está muy padre, muy interesante y tiene muchos retos hablando de desarrollo industrial, ¿no? Como lo que les comento, por eso me acordé. Ok, yo decía, no sé ni cómo... ¡Ey, loco! Me asustó. Yo decía, Pokémon, supongamos que el hongo pues es totalmente, pues si fuera Pokémon, y las micotoxinas, el gas que desprende, que en este caso pues son estructuras químicas con una toxicidad pues dependiendo de su composición química. Y como son estructuras pues no vivas, por decirlo así, requieren de ciertos métodos específicos para su determinación. Y aparte, como comentaban, tienen una estabilidad, son muy termoestables, por lo tanto, presentan un reto en la industria alimentaria porque, ok, quiero a lo mejor eliminar estas micotoxinas, pero mi alimento no lo puedo llevar a esa temperatura tan elevada, ¿no? Porque me va a cambiar totalmente la composición química, características organolépticas, etcétera, de este alimento. Citlali. Es que tenía una duda sobre la lectura. Sí, adelante. Si los hongos crecen en la siembra o crecen en el fruto. Ok,
Ambos, pueden ser ambos. Pueden ser que en la siembra ya la planta haya sido contaminada con hongo, algún hongo del suelo, incluso a lo mejor un equipo o instrumento que se haya utilizado para manipular esa planta y haya estado contaminado. Por eso nos retomamos a conservación, donde nos decían las buenas prácticas agrícolas, que cada equipo que se utilice pues debe ser desinfectado, etcétera. Y cómo lo puedo yo también tener la contaminación ya en el grano solo, o sea, desprendido de la planta. Puede ser, como les digo, en el transporte, o sea, el camión que no se haya limpiado, no se haya desinfectado, por decirlo así. Puede ser a lo mejor de una estructura de un grano, o sea, con un grano que tenga, pues ya empezó la proliferación hacia los otros granos de ese hongo. Y pueden ser ambas. Ok, gracias. Ok, y aparte, aunado a estos factores, ¿no? A estos factores que facilitan o dan las condiciones adecuadas para que este hongo produzca estas toxinas. De hecho, pues no todos los hongos producen estas micotoxinas. Como vieron ahí en la lectura, había distintos géneros, por ejemplo los Aspergillus, y también dependiendo del hongo pues dependía la micotoxina que desarrolla. Y pues ahí lo vieron también del daño que puede tener en la salud y en qué alimentos se pueden encontrar. Así que si ustedes pensaban que los granos súper sencillitos no se les tenía que hacer mucho, pues tienen un gran una gran característica a cuidar, que vendría siendo esto de las micotoxinas. Bueno, a ver, de los chicos que quisieran participar y su micrófono, ok, ya miré que me escribieron. Voy para allá. Ok. Sara, hoy es que me salen todos los chats, espérenme. Creo que... Ok. Voy a ir de abajo para arriba, porque me salgan los primeros, porque si van escribiendo, pues no me regrese al último mensaje. Yajaira dice que son las micotoxinas, las cuales son hongos, y ellos atacan principalmente a los cereales y leguminosas, pero solo el 30% de las micotoxinas son tóxicas de importancia. Además no se reducen al ser cocinados, y para realizar la reducción de ellas se tiene que realizar las buenas prácticas de higiene. Las escuelas aplican en fase de recolección y almacenamiento. Ok. Cabe destacar, chicos, que la micotoxina, como ya mencioné, no es una parte viva del hongo, ¿ok? Es un metabolito secundario, o sea, es algo producido por el hongo, pero no es el hongo, pues, o sea. Y mande. Sí, los lentes de tu abuela. Erendira comenta que su producción depende de la temperatura y humedad, que entre 24 y 28 grados centígrados. Son compuestos termoestables y resistentes, por lo que no se pueden reducir al cocinar. Causan varias enfermedades. Los cereales y frutos secos son alimentos que presentan mayor cantidad de micotoxinas. La mejor manera de reducirlas a través de las prácticas de higiene. Deben aplicarse tanto en la fase de recolección y almacenamiento de los alimentos cosechados, como en el proceso, envasado, transporte, almacenamiento y alimentos derivados. Aarón Aranda comenta que esos alimentos descontaminados físicamente debe claramente reflejarse la siguiente indicación: este producto ha sido sometido a un proceso de selección u otro tratamiento físico para reducir la contaminación por aflatoxinas. Comenta Saraí que las micotoxinas son compuestos que son formados naturalmente por hongos que afectan principalmente a los cereales, causando daños al consumirlos, ya que algunos son tóxicos. Pueden ser transmitidas por alimentos que todavía no están procesados, los que están procesados y animales o productos que consumimos de ellos. Para reducir las micotoxinas es aplicando buenas prácticas de higiene.
Ok, Aaron Aranda, ¿qué duda tienes? Bueno, le iba a preguntar que estaba fuera del tema lo que iba a decir. Ujú. No, es que mi mamá como ayer me estaba mencionando algo de, cuando estábamos comiendo, me mencionó de que me dijo que para el siguiente año van a hacer... Hay metodología, o hay técnicas, pues, de esta cuantificación de proteínas. Claramente, pues, son técnicas de laboratorio, ¿no? De, así como si fuéramos a analizar un alimento para determinar un cierto compuesto. Bueno, por eso hay una caracterización ya de proteínas, de micotoxinas, ¿no? Ya hay una estructura base. Por ejemplo, las aflatoxinas, pues, tendrían una estructura ya determinada, y alimento que analice yo, alimento que a lo mejor busco esta micotoxina, pues ya estoy buscando un compuesto químico, una secuencia química específica. Entonces hay metodologías para ellos, obviamente metodologías de laboratorio, son técnicas muy específicas, pero también pues son utiliza equipos muy caros, o pues sí, muy caros, y que a lo mejor una industria tendría que ser lo suficientemente grande para tener este tipo de laboratorio. Si no, en sí, la industria pues tendría que mandar a analizar a otros laboratorios, pero sí hay metodología y hay técnicas, ¿no?, para cuantificar. En el chat, por último, estaba Litsi y nos comentaba que la parte del artículo venía que según la FAO el 25 de los cultivos alimentarios, hablando mundialmente, se ven afectados por las micotoxinas, y también a nivel global reconocen alrededor de 800 compuestos, pero el 30 de ellos tienen propiedades tóxicas. Así es. De hecho, pues esta parte de los cereales, o incluso pues de alimentos secos, o como ya lo vieron, las fuentes de alimentos que pudieran proporcionar una micotoxina. Vimos qué herramientas se pueden o qué técnicas se puede hacer para reducir, ¿no?, estos porcentajes, como lo estamos leyendo, porque al fin de cuentas pues los efectos adversos pues sí son bastante alarmantes, como pues al fin de cuentas pues es tóxico, ¿no?, y que genera en el cuerpo humano un compuesto tóxico, pues ya lo miramos. Pues sería todo, chicos, el día de hoy. De hecho sí grabé la sesión